Pues bien, tenemos que el sistema nervioso está formado por neuronas y las neuronas son células especializadas en la recepción de estímulos que son procesados y son emitidos como impulsos nerviosos a otras neuronas o a otros tejidos eferentes. Las neuronas se diferencian del resto de las células del organismo porque estas no se duplican ni se replican a determinada edad. En cuanto a la estructura de la neurona, vamos a tener que esta presenta un cuerpo, una neurita que se divide a su vez en dendritas y en axones, y este cuerpo va a contener un núcleo. Además tenemos que el cuerpo de la neurona va a tener estructuras diferentes, no va a ser de una forma única, sino que puede ser circular, puede ser triangular, puede ser en forma de estrella y no tiene solamente un patrón definido. En cuanto al núcleo, este se encuentra dentro del cuerpo, es una estructura grande, redondeada, que va a contener ADN y en las neuronas maduras este ADN ya no va a tener una función de duplicación, sino simplemente de expresión genética. El cuerpo de la neurona también tiene un citoplasma que contiene organelos. Este citoplasma es una sustancia gelatinosa. Estos organelos pueden ser diferentes. Tenemos, por ejemplo, sustancia de Nils, tenemos al aparato de Golgi, tenemos microtúbulos, microfilamentos, lisosomas, lipofusinas, entre otros datos. La función, por ejemplo, de la sustancia de Nils consiste en la síntesis de proteínas. El aparato de Golgi es el que almacena estas proteínas y las puede distribuir en toda la neurona. Hay que aclarar que no hay aparato de Golgi, por ejemplo, en el axón. Vamos a tener las mitocondrias que también funcionan como unidades contenedoras de estas proteínas y de sustancias que son fundamentales en el metabolismo de la neurona. También se compone de un citoesqueleto. El citoesqueleto también son proteínas que le dan estructura a la neurona. Este citoesqueleto va a contener neurofilamentos, microfilamentos y microtúbulos. Los microtúbulos son muy importantes, pues son los que transportan las sustancias desde el cuerpo de la neurona hasta las prolongaciones terminales del axón, que se llaman botones neuronales. Ahora, tenemos también que la membrana plasmática de la neurona va a estar compuesta por bicapas de proteínas y de lípidos. Estas proteínas también pueden funcionar como eh, conductos a través de los cuales se transmiten los iones o elementos que también son importantes en el desarrollo de la neurona, más que en el desarrollo, en la función de la neurona. Tenemos las dendritas, van a ser estas ramificaciones que se distribuyen alrededor del cuerpo de la neurona. Estas dendritas pueden tener unos elementos muy pequeños, los últimos, que se llaman espinas dendríticas, y que estas van a predominar dependiendo del sitio anatómico en el que se encuentren. Por ejemplo, las espinas dendríticas prevalecen sobre todo en las células de Purkinje del cerebelo, por poner un ejemplo. La otra son los axones. Los axones van a ser unas prolongaciones del cuerpo neuronal que inician con una protuberancia denominada cono axonal. Después del cono vamos a encontrar una zona que se denomina segmento inicial, en donde se da sobre todo el potencial de acción de la neurona. Es la zona más excitable del axón y de la neurona en sí. Estos axones van a tener diferentes diámetros, diferentes longitudes, y el diámetro va a hacer que la neurona sea todavía más rápida en la transmisión de los impulsos. A mayor diámetro, mayor velocidad de impulso. Ahora, las neuronas se van a clasificar en unipolares, cuando solo tienen una neurita y esta emerge del cuerpo de la neurona. También pueden ser bipolares cuando tenemos un cuerpo alargado y de este se desprende una neurita en cada uno de los extremos de este cuerpo. Y las multipolares contienen, a diferencia de las otras, dos neuritas que van a emerger del cuerpo de la neurona, y que sobre todo las que se encuentran en más de uno son las dendritas. Casi siempre hay un axón con más de una dendrita.
Tenemos también que las neuronas se clasifican de acuerdo a la longitud del axón y estas pueden ser las neuronas de Golgi tipo 1, que son las más largas, y las neuronas de Golgi tipo 2, que son las más cortas, las que tienen axones más cortos y pegados al cuerpo de la neurona. Las células gliales van a ser células que forman parte del sistema nervioso, pero no ejercen funciones como las neuronas, similares a las neuronas, sino que son células que funcionan como sostén para las neuronas. Y de aquí tenemos unas clasificaciones, que son los astrocitos. Estos astrocitos proporcionan, como ya dijimos, un sostén, limpian los desechos que se encuentran en el encéfalo, van también a ocupar el lugar de las neuronas muertas, van a ser como células de sustitución, almacenan sustancias, pero también tienen una composición química del líquido que rodea a las neuronas, son parte de esta sustancia que rodea a las neuronas. Otro tipo de estas células son los oligodendrocitos, o son también células gliales, y estos oligodendrocitos son los encargados de formar y de mantener sobre todo la vaina de mielina de estas neuronas. Otro tipo de células gliales son la microglia o microglia. Estas tienen el papel o juegan el papel de fagocitos, son los que consumen, son como células de defensa que van contra otras células que pueden atacar el sistema nervioso, y entonces hacen la función de fagocitos. Ajá. Después tenemos que estas neuronas van a tener un potencial de acción que va a ser el causante del impulso nervioso, y este potencial de acción se va a desencadenar cuando la célula se encuentra en reposo, y va a ser a partir del intercambio de iones, sobre todo de sodio y de potasio, que al reaccionar van a generar un impulso nervioso en la célula, pero va a depender de diferentes fases y se va a iniciar, como ya habíamos dicho, en la zona entre el cono axonal y el primer nodo de Ranvier. Después tenemos que las neuronas se van a clasificar de acuerdo a la sinapsis que realizan, y de esta manera nosotros vamos a tener un tipo de sinapsis que es axosomática, que es esta. La axosomática es cuando el axón de la neurona presináptica se une al cuerpo de la neurona posináptica. Vamos a tener este otro tipo de unión, que es la axodendrítica, en la cual el axón de la neurona presináptica se une a las dendritas de la neurona postsináptica, y vamos a tener finalmente el tercer tipo, que es axómica, en la cual el axón de la neurona presináptica se une al axón de la neurona postsináptica. La sinapsis química, esta sinapsis se relaciona sobre todo con los neurotransmisores y tiene que ver con una membrana presináptica y con una membrana posináptica. En este axón terminal vamos a tener neurotransmisores contenidos en vacuolas, que cuando llega este proceso de despolarización a la membrana del axón terminal va a permitir la liberación de neurotransmisores de las vacuolas hacia el espacio sináptico, y a su vez estos neurotransmisores van a unirse a receptores que se encuentran en el botón dendrítico. Esa es la reacción que denominamos acción química, es la acción química que tiene la neurona. Ahora bien, los componentes de la sinapsis química, como ya les dije, pues dependen de un axón terminal, de un botón dendrítico y de un espacio sináptico. Finalmente, los neurotransmisores más importantes que tenemos van a ser la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, entre otros tantos, y desde el punto de vista funcional vamos a tener que la neurona puede hacer despolarizaciones, o puede también tener una, que es la función de excitación, o una función inhibitoria, que es cuando existe una hiperpolarización.